falta David, claro. Falta David. Sí. Gracias. Bueno, pues entonces damos paso a la primera mesa, que se titula Los regímenes políticos en América Latina. Bueno, siguiendo con esta tendencia que ya nos explicó el profesor Wisberg, serán visiones generales. Y vamos a empezar con el profesor Jean-François Prudhomme, del Colegio de México, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de York, actualmente ya lo mencioné, coordinador general académico del Colegio de México, y cuyas líneas de investigación son los partidos políticos, la articulación de intereses en México, política comparada, partidos e instituciones políticas en México y en América Latina, y ciudadanía y representación política. Tienes la palabra, Jean-François. Bien, muchas gracias, Ana. Gracias, Ilan, por la invitación. En el fondo, en el programa, mi intervención lleva por título El sistema de partidos en México. Sin embargo, y no es un regaño, Ilan. En el fondo, digamos, hace 3 semanas le comenté a Ilan que más bien iba a tratar el tema de democracia, eficiencia y gobernanza en México. De cierta manera, el título de mi presentación tiene que ver con una cierta sensación que se vivió, por lo menos, no sé ahora qué decir desde la toma de posesión del nuevo gobierno, pero una sensación que, por lo menos en los 3 o 4 últimos años, permeaba el mundo de la opinión pública y el espacio público mexicano acerca de la apreciación de la democracia en México. Había, como dicen en alemán, una especie de Zeitgeist, un espíritu de la época, que consistía a expresar una profunda insatisfacción en cuanto a la salud y la calidad de la democracia mexicana. Además, frecuentemente, y es interesante porque ahora podemos ver cómo esas cosas cambian rápidamente, pero frecuentemente esa visión pesimista con respecto a la calidad de la vida democrática mexicana se manifestaba en comparación con una visión muy positiva de la calidad de la vida democrática en Brasil. Entonces había una especie de comparación negativa para México con el carácter boyante de la democracia brasileña. Y digo que, bueno, son cosas que pueden cambiar muy rápidamente porque, como podemos observar, tanto en cuanto a los resultados económicos ahora de Brasil, como en cuanto a la expresión de esas manifestaciones de descontento social, podemos ver que son cosas que cambian mucho. Pero de todas maneras, lo que quise hacer fue un poco tratar de ver o reflexionar sobre el porqué de ese pesimismo en cuanto a la calidad de la vida democrática mexicana. Y eso, entonces, de cierta manera, me di un gusto para poder reflexionar en torno a esa calidad de la vida democrática, y no lo hago tanto pensando en esos estudios, digamos, sobre transición democrática o en cuanto a apreciaciones de carácter normativas en cuanto a la calidad de la vida democrática, sino que lo hice más bien tratando de entender por qué. ¿Por qué ese pesimismo? Y ese pesimismo, desde luego, que está documentado en varias encuestas de opinión. Por ejemplo, si tomamos los resultados de la última encuesta publicada de Latino Barómetro sobre el estado de la democracia en América Latina, pues nos damos cuenta que 23% de los mexicanos solamente se sentían satisfechos con el funcionamiento de la democracia, contra 73% que se declaraban insatisfechos. 38% declaraba que no estaba convencido de que la democracia era la mejor forma de gobierno, y a 36% le daba lo mismo que el gobierno fuera democrático u autoritario. Y si comparamos México con otros países latinoamericanos, nos damos cuenta que México era el país en el cual
la tasa de insatisfacción con la democracia era la más alta, 73%. Y bueno, y ahí México se ubicaba, digamos, en el último lugar, muy cerca de Guatemala. También, digamos, con la misma encuesta, si pensamos en los que están satisfechos con la democracia, podemos ver que en los últimos años México presenta una tasa de satisfacción mucho más baja que el promedio de América Latina, 23% en 2011 contra 39%. Alguien me podría decir, bueno, pues a lo mejor ese resultado es un problema de la metodología y de las preguntas que se formulan en las encuestas de Latino Barómetro. Pero si vemos los resultados para 2012 de la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas que financia y publica la Secretaría de Gobernación aquí en México, podemos ver que también la tasa de insatisfacción con la democracia es muy alta. Estamos hablando de un 51.07%. Entonces propongo una reflexión en 3 aspectos y lo voy a hacer muy rápido porque no hay mucho tiempo. Entonces primero voy a decir unas muy breves palabras sobre la naturaleza del cambio político. En un segundo momento voy a hablar de la calidad de la vida democrática tomando en consideración una serie de dimensiones. Y en ese marco, a manera de conclusión, voy a tratar de ver qué significa el retorno del PRI en ese contexto. Bueno, la naturaleza del cambio democrático en México, lo único que voy a decir y que quiero decir es que desde luego que hubo profundos cambios políticos en los últimos 20 años en México. Y sin lugar a dudas, podemos hablar, o hay que reconocer que hubo un cambio de régimen político. Y si bien no fue un cambio espectacular, si bien no fue un cambio que puede ser definido a partir de rupturas profundas con el orden político anterior, hay un hecho, y el hecho es que hubo un cambio de régimen político en México. Es decir, que pasamos de un régimen político autoritario a un régimen político democrático. Y eso se puede apreciar en muchas cosas. Hay un sistema político más plural, más competitivo, más confiable y equitativo en la participación electoral. Hay una separación efectiva de los poderes. Hay también una reactivación del federalismo. Existen órganos autónomos encargados de proteger varios derechos y regular ciertos ámbitos de la actividad pública, hay una mayor libertad de expresión y de opinión y hay también una mayor tolerancia hacia la diversidad. Estos son los elementos que para mí caracterizan ese proceso de cambio y no voy a entrar en detalles porque sería demasiado, digamos, largo. Sin embargo, también hay otra cosa que es importante y que tiene que ver en parte con los problemas que tiene ahora la vida democrática en el país, es que el cambio se dio de manera gradual y se dio dentro del orden constitucional existente. Se dio mediante negociaciones entre actores que ya estaban incorporados al sistema político y me refiero sobre todo a los partidos políticos. Y si bien esto puede representar algo positivo, puesto que el proceso se dio dentro de un marco de relativa, y no quiero negar la importancia de las movilizaciones sociales, pero de relativa estabilidad política. Pero aún así, lo que podemos apreciar ahora es que ese tipo de cambio negociado, digamos, hay una dificultad. Es un problema que me llama mucho la atención, que tiene que ver con el hecho de que hay una dificultad para que la democracia o que el sistema democrático produzca más democracia. Y se puede observar eso por lo menos en 2 aspectos. Primero, hay un problema de eficiencia política que ha sido asociado fundamentalmente a la labor
legislativa en el país, a la colaboración entre las distintas fuerzas políticas, que ha sido asociada también, desde luego, al desempeño del sistema democrático en varios campos, y desde luego que también está asociado al problema de la consolidación del Estado de Derechos. Entonces y paso a mi segunda parte, voy a examinar muy brevemente varias dimensiones que tienen que ver con esa calidad de la vida democrática. Voy a hablar de las instituciones, de la sociedad civil y de los grupos de interés, de la desigualdad y del tema de la desigualdad y de la ciudadanía. Bien, la primera institución que me interesa tomar en consideración es el Estado. Y aquí, en la ciencia política nacional, cuando pensamos en el Estado, en general se habla de un proceso de consolidación del Estado después de la Revolución Mexicana, proceso de consolidación que se da sobre todo a finales de la década de los años 30 y durante toda la década de los años 40, y se habla desde luego en el marco de un régimen autoritario, de un Estado fuerte, un Estado central para llevar a cabo las tareas no solamente de ordenamiento de la sociedad, pero también de desarrollo social y político. Villán escribió algo hace muchos años en la línea de Alain Touraine acerca de la centralidad de ese Estado mexicano. Y en la percepción de ese Estado hubo la idea de que había un Estado mexicano muy fuerte, que ese Estado tenía una gran capacidad de incidir en todos los aspectos de la vida política nacional. Y un poco lo que yo propongo como reflexión es que en el fondo ese Estado no era tan fuerte. Era un Estado, por lo menos en sus dimensiones formales, era un Estado relativamente limitado. Y una prueba de eso, de esa limitación del Estado mexicano, es el hecho de que tenía que recurrir a muchos arreglos informales para asentar su autoridad en el conjunto del territorio nacional. Que hablemos de la fórmula del hiperpresidencialismo, que hablemos de fenómenos como el caciquismo y la intermediación. Estamos frente a un Estado que para usar los conceptos de los politólogos que trabajaban temas de desarrollo político en los años 60, que para lograr penetrar el territorio nacional tenía que negociar arreglos informales con una serie de actores políticos. Era un Estado también que no tenía mucha competencia enfrente. Era un Estado que no tenía que competir con la Iglesia porque esa competencia se había arreglado durante la Revolución o durante la Guerra Cristera, que no tenía que competir con un sector empresarial privado fuerte y que además, digamos, podía desplegar su autoridad en un contexto de gran homogeneidad política porque no había mucho pluralismo político. Y ese Estado, su debilidad se hace evidente con el incremento de la competencia político-electoral, el derrumbe de los acuerdos informales, como esos que estaban asociados al régimen anterior, en los cuales además se apoyaba el presidencialismo mexicano. Y de repente nos encontramos con un nuevo contexto con una representación más plural, con una separación efectiva de los poderes y con una presidencia que ya no tenía esos instrumentos informales para llevar a cabo las tareas del Estado mexicano. Nos dimos cuenta que finalmente ese Estado era más débil de lo que pensamos. Les voy a mencionar 4 elementos en donde se puede ver esa relativa debilidad del Estado mexicano, del Estado democrático mexicano. Primero, pues, el campo del Estado de Derecho, donde hay muchos problemas, para 2 cosas. Bueno, el Estado de Derecho, el crecimiento económico, la capacidad de captación de recursos fiscales. El Estado mexicano es, en América Latina, creo que después de Haití, el Estado que capta menos recursos fiscales directos, y el problema del mantenimiento del orden y la seguridad. No voy a entrar en grandes
rápidamente, recaudación fiscal, pues 2010, México, digamos, la capacidad de grabación fiscal equivale a 9.9% del Producto Interno Bruto. Entonces, un Estado que no puede captar grandes recursos fiscales, directos por lo menos, no es un Estado muy fuerte. Si vemos también el crecimiento económico, podemos ver que en el momento de la democracia en México, si bien hubo momentos picos, en general el crecimiento del PIB es un crecimiento de 81 a 2008 de 0.5% y además muy accidentado, como podemos observar en esta gráfica. Es decir, no hay una gran estabilidad en cuanto a crecimiento económico. Violencia, no quiero entrar a fondo en el tema, pero desde luego que en los últimos años la tasa de homicidios ha incrementado ampliamente en el país. Luego la otra cosa es la eficiencia de la justicia. Según un estudio del SIDAC del 2011, nos damos cuenta que de los crímenes reportados con sentencia en el país, tenemos el equivalente a 7% de los delitos. Entonces hay, desde luego, un problema con el Estado de Derecho. Bien, entonces, primer tema, el Estado. Y es un gran reto, y el reto es cómo inventar un Estado democrático fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un Estado que sea eficiente, por un lado, pero un Estado también que logre proteger y cuidar los derechos de la ciudadanía, de los ciudadanos. Y yo creo que es un reto fuerte y creo que ese reto pasa, desde luego, por el fortalecimiento de los aspectos formales del Estado, pero también por el invento, si bien antes teníamos una informalidad autoritaria que permitía, digamos, un buen desempeño del Estado mexicano, yo creo que uno de los retos es inventar una informalidad democrática. Y esto, bueno, las instituciones, el sistema político, y ahí, digamos, uno de los grandes temas que se ha planteado, por lo menos desde 1997, es el problema de la colaboración legislativa. Es decir, cómo hacer para que dentro de un sistema político democrático, con pluralismo y sin mayoría del partido del presidente en el Congreso, cómo hacer para que en ese contexto el gobierno pueda tomar decisiones esenciales. Se ha hablado mucho de ese problema de cooperación entre las fuerzas políticas. En la realidad, de hecho, no está, bueno, entonces, como sabemos, desde 97 ningún partido ha tenido, ningún gobierno ha tenido la mayoría en las dos cámaras del Congreso. Esto ha tenido un impacto en la eficacia legislativa, es decir, que si bien hay más labor legislativa, si bien se aprueben cada vez más iniciativas, en el fondo, y si bien, digamos, frecuentemente esas iniciativas se apoyan con grandes coaliciones, es decir, con el apoyo de las tres principales fuerzas políticas, las reformas esenciales, los temas que se consideran fundamentales, y sabemos cuáles son, por lo menos hasta hace algunos meses, no lograban ser, esas reformas no lograban ser aprobadas en el Congreso, o cuando se aprobaban con un contenido sumamente diluido por el efecto de la negociación entre los partidos políticos. Entonces, desde luego que esto tuvo un impacto fuerte sobre la evaluación de la eficacia de las fuerzas políticas en el contexto democrático, y también, digamos, ha tenido un impacto fuerte sobre el grado de aceptación de los partidos políticos, que aquí no tengo el dato, pero que siempre aparecen en el último lugar en cuanto a expresión de confianza por parte de la ciudadanía.
y ha provocado un cierto distanciamiento entre los partidos políticos y la ciudadanía en general. Otro tema muy rápido, el de la sociedad civil. En el momento del proceso de cambio hubo una fascinación, un gran encanto con esa sociedad civil, como en todos los países que han pasado por procesos de cambio democrático. Había la idea de que esa sociedad civil iba a constituir el pilar de una nueva ciudadanía y de un nuevo orden democrático, y como en la mayoría de los países hubo un enorme desencanto en cuanto al papel de esa sociedad civil. En el caso de México, lo que es interesante es que descubrimos que la sociedad civil no eran esos movimientos sociales románticos que llevaban la bandera de la democracia, sino que eran otra cosa, una expresión que a mí siempre me ha parecido espantosa. Era esa cosa que se descubrió en los últimos años y que llaman poderes fácticos, es decir, unos actores políticos que tienen una gran capacidad de veto en el proceso legislativo y en el proceso de cambio político. Y desde luego, entonces lo que descubrimos es que teníamos un nuevo sistema muy plural, pero que nuestro sistema plural era un sistema muy asimétrico, en el cual actores como corporaciones económicas, mediáticas o sindicales tenían la posibilidad de frenar el proceso de reformas esenciales o consideradas esenciales por el conjunto de la población. Bien, 5 minutos, perfecto. Otro elemento que hay que tomar en consideración y que eso me parece que es muy importante, aun si también me parece importante distinguir entre lo que es democracia, la democracia como sistema político, como forma de administración de la vida política, y la democracia en cuanto a elemento de propagación de la igualdad, pero un hecho que sí sigue pesando mucho sobre la calidad de la vida democrática es la desigualdad económica y social. Y esa desigualdad, sobre todo, hay que tomarla en consideración porque tiene un impacto político directo sobre la formación de una ciudadanía plena. Si observamos el coeficiente de Gini, pues nos damos cuenta que México, digamos, está ubicado, digamos, podría ser peor, podríamos estar en 7, 8, pero que finalmente no hubo grandes cambios en los últimos 20 años en cuanto al índice de desigualdad en México. Es el mismo problema en Venezuela, es el mismo, por más que se diga que en Brasil hubo progresos grandes en los últimos años, es un tema que sigue siendo muy importante en Brasil. Y si observamos el porcentaje de personas en pobreza por la dimensión de ingreso, podemos ver que en el caso de México, hasta en los últimos años hubo un leve repunte en todas las categorías, que sea pobreza alimentaria, pobreza de capacidades o pobreza de patrimonio. Bien, y finalmente, bueno, otro tema que es importante es el de la cultura política, de los valores y de las prácticas. Digamos, lo que hay en el país, y lo vemos sobre todo cuando comparamos los espacios de la política entre la política, lo que es el sistema político federal o nacional, y los sistemas políticos regionales de los estados, de los municipios. Hay una brecha enorme, hay una coexistencia de enclaves autoritarios donde prevalecen prácticas del pasado con espacios mucho más avanzados en cuanto a derechos humanos y comportamientos sociales. No quiero dar nombres de estados, pero desde luego que entre, por ejemplo, el Distrito Federal y algún estado del sur del país, digamos, hay una brecha enorme en ese campo. Y sobre todo lo que hay y que persiste es esa dificultad de producir una concepción compartida del bien público. Es algo que merecería ser explicado más a fondo, pero es algo que sigue pesando mucho sobre la vida política nacional. Bien, tengo poco tiempo, entonces el regreso del PRI, no voy a entrar en detalles. Digamos, el regreso del PRI al poder, digamos, es algo que lleva 6, 7 meses y sería muy atrevido
tratar de ver cómo el PRI está aportando soluciones a esos problemas de carácter estructural. Porque finalmente lo que acabo de mencionar tiene que ver con aspectos estructurales, mientras que los 7 meses del PRI tiene que ver con la coyuntura. Sin embargo, hay algo que llama la atención, y con eso termino. Hay, curiosamente, y es algo que ha sorprendido a más de un observador político, hay por lo menos un diagnóstico compartido. Es decir, que en las acciones del gobierno hasta ahora y de las principales fuerzas políticas hay una conciencia de que sí es importante fortalecer el Estado y no tanto con base en una nostalgia autoritaria, sino como Estado que tenga una capacidad mayor de regulación de la vida política, económica y social del país. Hay, por lo menos a nivel simbólico, también un intento de mostrar la fuerza del Estado frente a los poderes fácticos, entre comillas. Hay también un intento, vía el Pacto por México, de encontrar una solución al problema de la cooperación legislativa en torno a lo que yo llamaría los problemas esenciales o las reformas esenciales. Dicho esto, sin embargo, es muy pronto para evaluar hasta qué punto esas medidas pueden contribuir a solucionar los problemas de la calidad de la vida democrática. ¿Por qué? Porque si bien se mostró simbólicamente a través de reformas constitucionales la posibilidad de llegar a acuerdos en torno a distintos temas, que sea en el campo laboral, en el campo de la reforma de la educación, el sector de las telecomunicaciones, en la mayoría de los casos no hay leyes secundarias, no se han implantado las políticas, etcétera, etcétera. Entonces yo supongo que podremos ver si ese intento funciona o tiene éxito, digamos, de aquí a, no sé, 3, 4, 5 años, porque el proceso de aprobación de reformas y de implantación de las reformas, como todas las políticas públicas, pues es un proceso muy largo, muy complejo y que comporta distintas etapas. Bien, con esto termino. Creo que a tiempo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias al profesor Jean-François Proudhon por esta visión tan general de lo que ha sido la apertura política en México. Destaco algunos de los puntos que dijo que me parecen importantes. Bueno, fue una apertura política gradual en un marco constitucional, en una relativa estabilidad política y, bueno, destacando desde luego el centro de la política que son las negociaciones. También me pareció interesante y muy pertinente, ¿no?, el cuestionamiento de esa creencia que teníamos de un Estado autoritario muy fuerte antes de la transición a la democrática, de la transición democrática, y desde luego uno de los grandes desafíos que va en tono con el título de nuestra conferencia, de este seminario, que es cómo hacer un Estado democrático fuerte. Paso ahora la palabra al profesor Martín Tanaka, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es doctor en Ciencia Política y maestro en Ciencias Sociales por Flaxo, México, así que bueno, bienvenido de regreso. Y es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica, coordinador de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno. Y sus líneas de investigación son Estado, Democracia y Gobernabilidad en el Perú. El profesor Tanaka nos dará una ponencia sobre cómo funciona la representación política y cómo se toman decisiones en el Perú de hoy. Y nada más indico, tenemos 20 minutos más o menos para la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para empezar, muchas gracias al Colegio de México por la invitación. Realmente siempre es un gusto volver aquí, donde pues me siento como en casa. Tener la oportunidad pues de reencontrarme con tantos amigos de muchos años. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes los resultados de una investigación que estoy realizando dando cuenta del funcionamiento de la política en el Perú. Les voy a explicar en unos minutos por qué eso es un tema relevante,
Pero puestos a conversar aquí en este seminario, yo quisiera también hacer sobre la marcha un intento de decir en qué medida lo que miramos, las evidencias que surgen del estudio de la política peruana, pueden servir para plantear temas de conversación más allá de Perú, trazar algunos puntos de comparación con México y otros países de América Latina. Entonces quisiera empezar por ahí, ¿no? En términos generales, ¿dónde ubicaría yo al caso peruano en diálogo con otros países y con México en particular? Y luego detallaré de qué manera algunas claves de la comprensión del caso peruano creo que resultan relevantes para otros casos. Bueno, yo creo que si uno mira el panorama latinoamericano en la actualidad, va a encontrar como tres grandes variantes de países, ¿no? Obviamente son temas estos muy complejos y no tenemos tiempo para abordarlos propiamente, pero simplificando mucho uno diría que hay países donde se están haciendo esfuerzos muy premeditados, muy conscientes por cambiar las cosas, por responder a los problemas de legitimidad, refundando el orden político, social y económico, y los países ahí van, ¿no es cierto? Diría yo pues que claramente Venezuela, Bolivia, Ecuador, quizá Argentina, podríamos sumarlo Nicaragua, podríamos ubicarlos en esos esfuerzos. Thais Maingón va a hablar sobre Venezuela en un rato. Diría yo que ahí el problema no es tanto ¿cómo decirlo?, los déficits de legitimidad, tal como los ha presentado Jean-François hace un momento, sino que en estos intentos de fundar una nueva forma de legitimidad, los riesgos van por el lado de la construcción de poderes personalistas, la caída en dinámicas autoritarias, ¿no? Luego, en el otro extremo, diría yo que hay países donde claramente ha primado como la continuidad, ¿no? Es decir, se hicieron reformas neoliberales en la década de los años 90 y ahora, pese a todas las turbulencias que ha habido, hay como un intento de persistir en ese camino, ¿no? Uno diría Colombia, y creo que el caso peruano también entra en esa lógica. Y allí sí uno dice, a pesar de la continuidad, mejor dicho, y esa continuidad deja una herencia mixta y complicada, ¿no? Y esa continuidad deja una herencia complicada porque, de un lado, se tiene relativamente mayor estabilidad, se tiene cierta dinámica de crecimiento económico, cierta apariencia, en todo caso, de crecimiento económico, pero se arrastran problemas de legitimidad política. En alguna dimensión, las personas perciben que las cosas no han cambiado tanto precisamente en medio de estas continuidades y que la prosperidad que se tiene es ficticia o es dudosa, digámoslo así. Y luego hay países que creo yo que la literatura tendió a pensarlos en cierto modo más cerca a los primeros que a los segundos, que son estos países que son países en donde en alguna dimensión hubo mucho cambio y en otra dimensión hubo continuidad. Entonces, el caso de Chile, ¿no? Brasil, donde la literatura solió considerar estos países como parte de la ola del giro a la izquierda, digamos, en América Latina, enfatizando el peso de políticas redistributivas, ¿no? Y sin embargo, yo diría que uno mira precisamente Chile y Brasil y las protestas sociales que han habido en los últimos tiempos precisamente llaman la atención que en la percepción de la ciudadanía lo que ha primado es la continuidad antes que el cambio y por eso es que hay muchos problemas, ¿no? Y el caso de México yo creo que también podría entrar allí, ¿no? Jean-François ha hecho una presentación que va muy en la línea de las cosas que yo quiero sobre las cuales yo quiero reflexionar pensando en el caso peruano. México es un país que, claro, cambia mucho a nivel de régimen político, con los límites que se acaban de señalar, pero efectivamente la percepción que se tiene es que es el mismo juego partidario de siempre y que las expectativas de la transición, digamos, no se llegaron a cumplir, ¿no? Bueno, entonces, yo diría que el caso peruano es un ejemplo como muy extremo, muy particular, que abona, digamos, que da indicios, que da ideas que pueden servir para preguntarnos cómo funcionan las democracias y cómo funciona la política en estos países
donde más bien ha tendido a primar la continuidad, y por eso es que se enfrentan déficits de legitimidad política muy serios, ¿no? Entonces, ese es el propósito general de mi presentación. Y quisiera empezar hablando del tema precisamente que está en el título de la presentación, que es el tema de las paradojas. En el Perú discutimos mucho este tema de las paradojas porque estamos viendo la coexistencia medio extraña de algunos asuntos que aparentemente son incompatibles. Perú está teniendo en los últimos años una prosperidad económica que digamos que esta generación no está acostumbrada a ver, ¿no es cierto? Tendríamos que remontarnos a las décadas de los años 60 y 70 para ver un periodo de prosperidad como el que estamos teniendo, digamos unos 10, 15 años de crecimiento económico prácticamente ininterrumpido, con algunos baches, pero con una tendencia muy positiva, digamos. Entonces, una etapa de prosperidad económica, como les digo, que no tiene antecedentes inmediatos, que hay que irse muy atrás para verla, y que además no muestra aparentemente signos de vulnerabilidad mayores. En los últimos 10 años, las tasas de pobreza se han reducido a la mitad, es algo también impresionante para nuestros estándares. La desigualdad social aparentemente no ha aumentado. Digamos, en otros contextos uno diría que la dinámica de crecimiento puede llevar a un aumento en la desigualdad, pero lo que discuten los expertos sobre estos temas en el Perú es que la desigualdad o no ha aumentado o incluso ha tendido a disminuir un poco, moderadamente, pero en todo caso no ha aumentado. La discusión no va por la discusión del aumento en la desigualdad. Y entonces, bueno, y además, qué sé yo, el país cuenta con un volumen de reservas inédito, ¿no es cierto?, que ha permitido al país capear, digamos, el temporal de la crisis internacional con relativo éxito. Y si uno mira entonces las cifras comparadas, Perú es uno de los países que más ha crecido económicamente en la región, dentro de los 2 o 3 países más prósperos, digamos, en los últimos 10 años. Y sin embargo, uno encuentra algo muy parecido a lo que Jean-François ha presentado para el caso de México. Los niveles de legitimidad política, de confianza en las instituciones públicas, de confianza en la democracia como régimen de preferencia, confianza en la democracia como régimen, legitimidad del Congreso, los partidos políticos, el Poder Judicial, estamos dentro de los más bajos de América Latina. Igual junto con Guatemala y otros países, dependiendo de los años y de las encuestadoras, Perú consistentemente aparece como muy bajo. Al mismo tiempo, lo que se ve en estos años de crecimiento económico es un aumento creciente de la conflictividad social, ¿no? Lejos de disminuir, hay un aumento en la conflictividad social, y la conflictividad social tiene que ver mucho con el hecho de que el estilo de crecimiento económico tiene que ver con la ampliación de las industrias extractivas, la inversión minera, genera reiterados conflictos con las comunidades campesinas y con digamos, comunidades indígenas que se movilizan ya sea en contra de proyectos mineros o se movilizan para negociar mejor y para cambiar el tipo de relación que tienen con estos proyectos, y por lo tanto los niveles de conflictividad son cada vez mayores. Esa conflictividad afecta a la legitimidad del gobierno y tira abajo la legitimidad del sistema político en general. Y al mismo tiempo también diría que habría que sumar a esta paradoja, tenemos un sistema de partidos prácticamente inexistente, ¿no? Es decir, el Perú tuvo un colapso en su sistema de representación política en la década de los años 90 y no ha sido reemplazado por nada propiamente dicho, ¿no? Vivimos en una situación inestable, volátil, medio errática. Ahí sí yo diría que la única comparación más cercana que tenemos en la región es la de Guatemala, que también está caracterizada por estos niveles de volatilidad electoral, y debilidad política, debilidad extrema del sistema de partidos, ¿no? Bueno, entonces esas son las paradojas sobre las cuales solemos discutir mucho en el Perú, ¿no? Y cada vez más varios nos convencemos de que para dar cuenta de esas paradojas
tenemos que, ¿cómo decirlo?, nos resulta cada vez más corto, más insuficiente la literatura convencional y las maneras convencionales de entender los funcionamientos en los sistemas de partidos, ¿no? O sea, si es que uno mira la literatura sobre los partidos políticos, acá hay unas cuantas referencias rápidas, uno dice, bueno, lo que la literatura nos dice es que en un sistema político democrático, los partidos políticos a través de la competencia electoral recogen las expectativas de los ciudadanos, forman programas y propuestas de gobierno, alguno gana la elección, el partido que gana la elección cubre, digamos, el gobierno con cuadros propios y, digamos, trata de llevar a la práctica la plataforma que lanzó, que propagandizó en su campaña, ¿no es cierto? Bueno, y lo que nosotros vemos es que a la luz de lo que acabo de comentar, uno lo que encuentra es que las cosas no funcionan así. Es decir, los partidos políticos son tremendamente débiles, no tienen un personal político propio, hay una gran disonancia entre lo que se discute en los momentos electorales y las políticas públicas que ejecutan los gobiernos. Los gobiernos no llenan, digamos, los principales puestos gubernamentales con cuadros de sus propios partidos, sino que reclutan muchos profesionales independientes. Y en fin, al final, digámoslo así, la conclusión es que uno tendría que hacer un esfuerzo por mirar con nuevos ojos cómo es que funcionan las cosas, porque las miradas más convencionales, no nos alcanzan. Y lo paradójico y lo extraño de todo esto es que las cosas, entre comillas, parecen funcionar, porque uno diría, con este nivel de desarreglo político e institucional, la predicción que uno haría es que eso afectaría el desenvolvimiento de la economía y por lo tanto y el desempeño y la calidad de las políticas públicas, y por lo tanto el desempeño económico debería ser mediocre. Pero no es así, es al revés, el desempeño económico es sorprendentemente bueno. Entonces, ¿cómo diablos es que se entiende este laberinto, ¿no? Y entonces, muy rápidamente, porque tenemos poco tiempo, yo quisiera mencionar unos 3 elementos que me parecen clave. Hay una primera cuestión que tiene que ver con cómo se vincula la política y la sociedad en el Perú en la actualidad, ¿no? Y yo diría que para entender lo que está pasando en el Perú actual convendría hacer como una rápida revisión, una muy sumaria revisión histórica, distinguiendo algunas etapas, ¿no? A finales de la década de los años 60, Julio Kotler, un prestigioso intelectual peruano, analizó este tema, cómo se vinculan sociedad y política en el contexto de un Estado caracterizado como oligárquico, ¿no? Y habló de esta figura del triángulo sin base, ¿no? Para referirse a la idea de que la sociedad estaba desestructurada, fragmentada, desorganizada, y que la sociedad se relacionaba con algunos jefes locales, algunos caciques locales, ¿no es cierto? El pueblo no tenía capacidad de expresarse y organizarse de manera autónoma, y estos caciques locales eran los que controlaban el mundo de las provincias, y esos caciques locales tenían una relación directa con el gobierno central, ¿no? Con el Estado oligárquico. Y ese era el mecanismo emblemático, digamos, de relación entre sociedad y política en este contexto oligárquico. Bueno, en el Perú, a finales de la década de los años 60 y en la década de los años 70, tuvimos un gobierno militar reformista, el gobierno del general Velasco Alvarado, que hizo una profunda reforma agraria, se enfrentó al poder oligárquico y, digámoslo así, liquidó el poder oligárquico en esos años e intentó construir un sistema de representación con una lógica más corporativa, ¿no? Seguramente teniendo como referencia el caso mexicano, ¿no? Los campesinos, los obreros en los sindicatos, las asociaciones de pobladores urbanos, todos deberían tener alguna organización y el gobierno central, el Estado, se relacionaba con esas organizaciones.
El proyecto velasquista fracasó también, pero sin embargo, cuando se da la democracia, la democratización, la vuelta, la transición a la democracia en la década de los años 80, uno diría que esa suerte de herencia corporativa se mantuvo más o menos vigente. ¿Y por qué lo digo? Porque si uno miraba la política peruana de la década de los años 80, uno podía decir que había una especie de alineamiento entre organizaciones sociales y partidos políticos. El movimiento magisterial, los maestros, estaban alineados a partidos de izquierda maoístas, el sindicalismo clasista más tradicional estaba vinculado al Partido Comunista, las organizaciones campesinas estaban vinculadas a las organizaciones de la nueva izquierda surgida en los años 60 y 70, organizaciones medias y empresariales estaban vinculadas a partidos de derecha. Entonces, como que ese esbozo corporativo más o menos funcionó, dejó una herencia que funcionó en la década de los años 80. Y sin embargo, esto también se desplomó rápidamente durante los años del gobierno de Alberto Fujimori. Fujimori tuvo éxito también en desestructurar esto, pero no tuvo éxito en construir ningún esquema alternativo, ¿no? Cayó Fujimori y tampoco se ha logrado recomponer el viejo sistema de partidos, digamos, no es lo que pasó en Uruguay o en Chile, que caído un momento un gobierno autoritario, los partidos reemergieron, digámoslo así, y actualizaron sus vínculos. En el Perú como que al final hemos acumulado escombros de intentos de construcción previos, pero no tenemos ningún edificio nuevo, digamos, que reemplace lo anterior en términos de esta relación entre sociedad y política, ¿no? Y por lo tanto, al final, tenemos ahora una situación que es muy, muy peculiar, ¿no? En donde tenemos una serie de escalones medio rotos que vinculan sociedad y política, en donde en un extremo tenemos partidos políticos nacionales que son como cascarones, son prácticamente membretes, tienen registro electoral que les permiten participar en las elecciones nacionales, pero tienen un cuadro de activistas y de militantes muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, esto es lo que yo llamaría, tenemos partidos impolíticos, ¿no? En otro nivel tenemos lo que yo llamo en este trabajo político sin partido, es decir, tenemos un elenco de activistas políticos que intentan hacer carreras políticas y que postulan a diferentes cargos de elección popular, pero que si uno mira sus trayectorias en los últimos años, uno los encuentra siendo candidatos por partidos diferentes, ¿no? En una elección son candidatos del partido A, y 5 o 10 años más tarde uno los encuentra siendo candidatos del partido Z, y es más, uno podría decir que incluso que, salvo excepciones, no hay ninguna coherencia ideológica, es decir, uno puede encontrarlos candidateando en partidos que son opuestos ideológicamente, por ejemplo, que tú hayas sido candidato a algo por el fujimorismo y que ahora seas congresista electo por el partido de Ollantumala. Eso es algo que se puede ver y no es nada que le sorprenda a nadie, es algo como muy, muy común. Y estos políticos sin partido se relacionan con brokers a nivel social que también son intermediarios entre el mundo de la política y el mundo de la organización social. Es decir, son dirigentes que intermedian en la relación entre el Estado y una comunidad campesina y un sindicato y una organización de pobladores, pero que tampoco se les puede considerar en realidad representantes de esas organizaciones. Más bien cumplen la función, como les decía, de intermediar un servicio entre la organización social y el mundo de la política, ¿no? Y es así como funcionan las cosas de una manera muy caótica, pero que, como les decía, extrañamente funcionan, pero funcionan con un nivel muy bajo de representatividad, con graves problemas de legitimidad política y eso explica, digamos, el malestar que existe, pero que al mismo tiempo haya maneras que tiene la sociedad de vincularse con el mundo de la política. Ya para ir terminando, una segunda cosa que me parece muy, muy importante, ¿no? Bueno, perdón, para cerrar esto, yo diría que esto es un indicio de algo que empieza a suceder cuando las alternativas políticas entre los partidos empiezan a indiferenciarse.
cuando las personas perciben que las plataformas políticas de los partidos, no importa quién gane, son básicamente las mismas y que el desempeño gubernamental es básicamente el mismo independientemente del color del partido, yo diría que esto es lo que empieza a suceder. En la realidad, no importa qué partido gane, porque las cosas no van a cambiar y los que quieren hacer carreras políticas, empiezan a saltar de un lado a otro. Y diría yo que en muchos países empiezan a verse cosas como extrañas coaliciones o alianzas a nivel local entre partidos que supuestamente eran incompatibles, pero que van haciendo diferentes acuerdos en diferentes espacios, ¿no? Y eso me parece que se puede ver en muchos países de la región. Y luego hay un segundo gran hallazgo que me parece que es relevante. En un contexto como este, de extrema debilidad política, ¿cómo funcionan las relaciones entre economía política o las relaciones entre políticas públicas y política, ¿no? Y por acá va la explicación de esta paradoja de la relativa prosperidad económica y este desarreglo político e institucional. Lo que ha terminado ocurriendo en el país es que la reforma neoliberal logró asentarse medianamente, logró superar, digamos, el bache de la crisis del año 98-2002, y entonces, ¿cómo decirlo?, la percepción ciudadana de que estas reformas han cumplido un papel positivo, en general en el imaginario, diría yo, se han mantenido. No es como en los casos de Bolivia o de Argentina, en donde hubo una suerte de consenso neoliberal en algún momento, pero con la crisis del 98-2002 se acabó, digamos, se tocó fondo, entonces se dijo, no, la culpa de la crisis la tiene el neoliberalismo y deberíamos intentar una cosa diferente. En el caso peruano no fue así. Cuando cayó Alberto Fujimori y ganó las elecciones Alejandro Toledo, Toledo fue muy explícito en sus críticas al fujimorismo en cuanto al autoritarismo político, en cuanto a la corrupción, pero no fue igualmente crítico respecto a las características del modelo económico. Se le quiso dar, digamos, un rostro social, digámoslo así, a las políticas neoliberales, pero no hubo una amenaza, digámoslo así, a la continuidad. Y en eso también Perú se parece, como les digo, a muchos países que han optado, digamos, por esa continuidad. Entonces, pero en el Perú, digamos, coexiste esto con una gran debilidad partidaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el mundo de la economía y de las políticas públicas? Yo diría que con los años, en el Estado se ha ido consolidando una especie de red tecnocrática que ha acumulado muchos años en los puestos más importantes de toma de decisiones de política pública, en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Banco Central de Reserva, en algunas áreas específicas de la administración pública, y han acumulado mucho prestigio, mucho poder, mucha autonomía, tienen fuertes vínculos con organismos internacionales y con redes de expertos internacionales, y por lo tanto diría yo que enfrentados a políticos muy débiles, que no tienen programas de gobierno muy claros, que no tienen un elenco técnico capaz de sustituir al que están enfrentando, al final lo que ha terminado ocurriendo es que ha ocurrido esta continuidad, y ya voy terminando, esta continuidad en las políticas, básicamente en un mismo elenco de personas que han sobrevivido a lo largo de diferentes administraciones, y eso ayuda a entender que el país tenga una estabilidad que resulta inédita. En la década de los años 80, un intelectual peruano, Efraín González, publicó un libro que se llamó El péndulo peruano. Y él quería llamar la atención con esa idea de que lo que caracteriza las políticas económicas peruanas hasta ese momento era el carácter errático, inestable, ¿no es cierto? Bueno, y ahora lo que llama la atención es que el péndulo ya dejó de moverse, ¿no es cierto? Y por más que algunos candidatos como Ollanta hicieran campaña electoral criticando el modelo neoliberal, a los pocos meses de instalarse en el gobierno, lo que prima es la continuidad no solamente de los funcionarios, de los personajes, sino también de las políticas implementadas, ¿no? Entonces yo diría que esto también tiene resonancias importantes para estos países que han optado por la continuidad, ¿no? Es decir, como que la política ha perdido espacio, la decisión política, digamos, ha perdido espacio,
y la lógica tecnocrática, burocrática, digámoslo así, ha ganado mayores posibilidades de incidir en la toma de decisiones de política pública, y eso ayuda a entender también la percepción ciudadana de que la política no les está sirviendo, ¿no es cierto? Y yo diría que en esa clave, entonces uno podría reflexionar también en una perspectiva comparada a lo que Jean-François estaba mencionando para el caso de México y para lo que se está discutiendo ahora mismo en el caso de Brasil, lo que se discute en el caso de Chile, ¿no es cierto? Y entonces aquí como hay como un trade-off que es complicado, ¿no es cierto? Porque la estabilidad en sí misma es buena. Y sin embargo, la percepción de que esta estabilidad es como inamovible genera insatisfacción, desafección política y puede llevar a cambios más bien en contextos de violencia o de inestabilidad política, que tampoco es lo que se quiere, ¿no? Porque ya para terminar, y volviendo al escenario con el que empecé, los riesgos de una lógica refundacional, como las vemos en Bolivia, en Venezuela, nos llevan pues al otro extremo. Hay mucho cambio, hay mucha legitimidad política, pero riesgos de autoritarismo también, ¿no es cierto? Pero bueno, yo lo dejo ahí y seguimos conversando. Gracias. Muchas gracias al profesor Tanaka por su ponencia, por su clasificación de países y por el detalle con el que nos describió el caso peruano. Me hace pensar que, bueno, lo que vamos a ver en estos 2 días es realmente nuestro análisis se va a sentar básicamente en paradojas, ¿no? Creo que es un poco lo que vamos a estar viendo estas 2 mañanas, y creo también que la presentación del profesor Tanaka es como muy ilustrativa de que quizá en estos casos la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué funciona? No ¿por qué no funciona? ¿No? Uno en países como ¿no? A veces lo que uno se pregunta es cómo no estamos en el colapso total, pero bueno, muchas gracias. Se repitieron algunos de los planteamientos también del profesor Jean-François Proudhon, cuestiones de legitimidad, de creencia en la democracia, confianza en la democracia o no. Y bueno, voy a dar ahora la palabra al profesor Rogelio Hernández. El profesor Rogelio Hernández es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales de aquí del colegio, tiene su doctorado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y sus líneas de investigación recientes son Sistema Político, Cambio Institucional y Élite Política en México. Y el profesor Hernández nos va a dar una ponencia que se titula Los riesgos de la alternancia, el regreso de los partidos autoritarios. Muchas gracias, Rogelio. Bueno, antes que nada, muchas gracias a los organizadores, especialmente a Ilan Bisberg, que sigue confiando en que puedo decir algo útil en una presentación como esta. La verdad es que podría ahorrarme la exposición después de las 2 ponencias de mis colegas, porque creo que es muy claro, entonces, intuitivamente es muy claro por qué un partido autoritario puede regresar en condiciones de democracia. Pero voy a tratar de regresar a algunos planteamientos, porque claramente en el caso de México esto se ha convertido en una polémica que todavía, aunque ya no está tan pública como en el pasado, sigue estando presente de por qué regresó el PRI y qué es lo que falló, hipotéticamente falló, para que este partido regresara. Como si, y esta es la premisa que quiero discutir con ustedes, efectivamente algo hubiera fallado en términos de competencia o en términos de participación social, y si no hubiera otros factores que pudieran estar presentes en esta circunstancia. Y déjenme partir de 2 premisas fundamentales. La primera de ellas es que, sin duda alguna, una de las cualidades más apreciadas de la democracia, de la forma en la que se pueda definir, sigue siendo un problema para los politólogos, pero bueno, cualquiera que sea la forma que se defina la democracia, no hay ninguna duda que la alternancia como tal es una de sus cualidades fundamentales. Claramente, durante años enteros se ha planteado incluso que esa alternancia, por lo menos en el terreno de la presidencia de la República o del gobierno central, es lo que marcaba la finalización de la transición política. En el caso de México esto fue indiscutible el año 2000, y aparentemente el supuesto de que una vez alcanzada la alternancia, por tanto la democracia, no debería regresar un partido autoritario. Está la premisa, en el fondo, quizás esto es lo que más molesta, independientemente de las afinidades o no que se puedan tener con el PRI, esto es lo que más molesta de lo que haya pasado en la última competencia política. Y
Lo que es también muy claro es que la alternancia solamente surge, o en otras palabras, la transición final o la prueba final ocurre solamente cuando hay una auténtica competencia política y electoral, y una clara realización en términos de participación política de los ciudadanos. No es posible pensar en ninguna transición o en ninguna alternancia si estas dos condiciones no se dan. Puede ser que los ciudadanos tengan muchas ganas de participar, pero no haya las condiciones para hacerlo. Sin embargo, si las dos cosas se juntan, es altamente probable que esto ocurra, más aún como fue en el caso de México, cuando todo el cambio político estuvo centrado en condiciones de reformas electorales que abrieron precisamente la participación política tanto de partidos en términos de competitividad como de credibilidad de los ciudadanos. Y en una democracia joven como es la mexicana, por no hablar de las latinoamericanas, la competencia, los términos de competencia equitativa, sin duda alguna, que abren la puerta para que un partido autoritario pueda regresar si los ciudadanos así lo plantean. Y esta es para hablar de paradojas, lo que puede seguir pasando en las democracias de reciente formación como la mexicana. Pero también puede parecer un contrasentido que esto sea así. Recuerdo expresiones de varios colegas, por no decir de ciudadanos comunes, que se preguntaban cómo era posible que la sociedad mexicana, después de tantos años, decidiera regresar por el PRI. Bueno, estas son las condiciones en las que tenemos que discutirlo. México, sin duda alguna, ha experimentado este regreso autoritario, pero de ninguna manera es el único. Para no entrar en detalles que serían muy largos en esta ponencia, pero no hay duda que otros países que han experimentado transiciones políticas también han experimentado el regreso de partidos autoritarios. La prueba, el ejemplo más relevante indudablemente es la ex Unión Soviética, donde el viejo Partido Comunista sigue realmente gobernando a través del voto y a través de la acción real de los ciudadanos. No es entonces una paradoja, no es entonces extraño que México también pudiera tener esta oportunidad si se presentaban algunas condiciones. Y la primera sensación que se tiene es que regresaron estos partidos porque algo falló en términos de la competencia electoral. Es decir, si sustantivamente la democracia mexicana, por no hablar de otras, está abriendo la puerta realmente para que regrese un partido autoritario. La pregunta es si existen esas fallas sustantivas. Pero también puede ser, y esta es la otra opción en las posibles explicaciones del asunto, es que la sociedad se haya desencantado del desempeño de los partidos que prometieron el cambio político y que en la práctica no cumplieron con las expectativas de la sociedad. Es decir, no solamente puede haber una falla sustantiva electoral, sino puede haber un real fracaso del comportamiento y del desempeño de los partidos antes opositores a ese partido autoritario. Rápidamente voy a mencionar algunas de las condiciones estructurales, ya por fortuna el profesor Proudhon lo hizo, no voy a tener que abundar mucho en ello, pero creo que una de las cosas que no debería pasar inadvertido es que más allá de las posibles imperfecciones que tenga el sistema electoral mexicano, creo que es uno de los más avanzados y que ha permitido o ha garantizado no solamente la competencia de los partidos en condiciones de equidad real, sino que también ha permitido la participación ciudadana. Y cuando hablo de participación ciudadana no me refiero solamente al hecho de que la gente decida ir a votar en las jornadas electorales, sino de que esté convencida, la parte fundamental del proceso, de que su voto realmente está contando para algo y, por supuesto, como se acostumbraba a decir en los primeros años del IFE, que se contaba adecuadamente ese voto. Sin este principio de credibilidad en términos de la competencia y de la institución arbitral, la ciudadanía difícilmente participa en las elecciones, y en el caso de México creo que esto está claramente comprobado. Si además al sistema de arbitraje que está representado por el IFE se le puede sumar el hecho de que existe otra contraparte en el proceso electoral que tiene que ver con la vigilancia y eventual castigo de las imperfecciones electorales y que está nada menos que en el Poder Judicial de México, también podemos decir que hay una garantía de que este proceso, en términos racionalmente civilizados, está funcionando en el país. De ninguna manera quiero decir con esto que nuestro sistema electoral sea perfecto. Quiero decir, sin embargo, que sí está dando condiciones de competitividad. Y que además las condiciones de competitividad se han traducido en algo real, que a veces, sobre todo ahora que ha regresado el PRI, no parece que estemos valorando mucho. Pero se ha traducido en una confianza real de los ciudadanos que han participado en las instituciones, ya no menciono el hecho de que el IFE, por ejemplo, es una de las instituciones que goza de mayor credibilidad en el país, muy por encima de la Presidencia de la República, de los partidos
o del Congreso mismo. Pero más allá de ello, creo que lo relevante es que la confianza se ha traducido en una auténtica participación que a su vez ha dado lugar a algo que es la alternancia comprobable y real. Incluso me atrevería a decir que muy previo al año 2000 en que ocurrió la presidencia de la República. Se puede comprobar realmente la alternancia no solamente en las elecciones centrales, presidencia o gobernadores de los estados, sino que se puede verificar en los congresos locales, en el Congreso Federal, ya Jean-François lo mencionó, desde 97 ningún partido ha logrado tener la mayoría constitucional en el Congreso, por ejemplo, y también en muchos congresos locales y presidencias municipales del país. La alternancia es un hecho. En las gubernaturas incluso es muy claro cómo los ciudadanos de los estados pueden decidir cambiar, han decidido cambiar al partido gobernante sin ningún problema e incluso en más de una ocasión. El caso de Morelos, para hablar uno de reciente, en donde decidieron abandonar el PRI, pasar al PAN y ahora estar en el PRD, es una clara muestra de que los ciudadanos pueden elegir a los partidos y que lo más relevante para el propósito de esta exposición es que la alternancia se ha convertido en un bien comprobable, activo, en este país. Y también, en términos más generales, es una sociedad, la mexicana, que es más activa, que reclama mayor vigilancia y castigo, y aunque es correcto, sin duda alguna, la observación de Jean-François en el sentido de que la antigua, muy famosa sociedad civil, que muchas veces de civil no tiene nada, como lo han demostrado en algunas ocasiones más recientes, esa sociedad no ha tenido la capacidad de ninguna manera de organizarse. También nos llevaría mucho tiempo discutir este punto. Ya el profesor nos ha contado cómo en el caso de Fujimori, por ejemplo, hubo un desmantelamiento de la estructura corporativa. En México ocurrió lo mismo, pero nunca nadie se ha tomado la molestia de reconstruir el sistema de intermediación en el país, y esto es lo que ha provocado que la sociedad mexicana no esté participando organizadamente en muchas cosas. Pero más allá de ello, independientemente de que no tenga una capacidad real de participación, no hay duda de que la sociedad mexicana es más participativa, más vigilante, más activa, y en esas mismas condiciones su percepción de lo que pueden ser los partidos también es diferente. Si entonces, desde mi punto de vista, no tenemos, creo, una deficiencia estructural en términos de las instituciones que dan la garantía de la competencia electoral, ¿qué entonces fue lo que falló? ¿O qué entonces es lo que ocurrió para que el PRI regresara a la presidencia de la República? Me parece que una de las más importantes razones por las que un partido autoritario puede regresar al poder se debe en buena medida a la incapacidad de los partidos gobernantes, del resto de partidos también, para ofrecer unas alternativas convincentes o una oferta convincente, ya no solamente de gobierno, ya no solamente ideológica, sino de posibilidades reales de cumplir con las expectativas sociales y económicas de un cambio político. Lo sabemos, no me voy a meter en el asunto, pero hay una larga tradición en la que normalmente lo que ocurrió en muchas de las transiciones políticas en el mundo es que hubo una combinación de expectativas no siempre coincidentes o no siempre explicables en términos políticos. Unas expectativas de orden claramente político que se basaban en lo que en términos generales podemos decir los valores reales de la democracia, pero también en una combinación en la que se suponía la sociedad debía mejorar sustantivamente en términos sociales y económicos una vez que la democracia se implantara. En otras palabras, democracia para ciudadanos no acostumbrados a la participación democrática también suponía mejoramiento real de condiciones sociales y económicas. Ya Jean-François mencionó las encuestas de Latinbarómetro. Sabemos, quienes los hemos trabajado, cómo en América Latina y particularmente en todo lo que se conoce como jóvenes democracias, hay una combinación muy estrecha de expectativas y de convencimiento de los ciudadanos a preguntas claras de si el ciudadano estaría dispuesto a cambiar sus valores democráticos o un gobierno democrático por uno autoritario, si mejoradas las condiciones económicas. Normalmente la respuesta es sí, y esto ha crecido en las encuestas latinoamericanas. Tampoco es extraño, América Latina podrá haber llegado tarde, pero esto ocurrió en Europa Oriental, por ejemplo, después de la caída del muro de Berlín. Los ciudadanos, y todavía hasta el día de hoy, hay una especial añoranza por las condiciones económicas que había en el pasado y que la democracia parece no estar cumpliendo. Si esto es así, en el caso de México no teníamos por qué salir de la norma. Si las políticas son comprobables en términos de elección, es decir,
todos los valores en términos de la democracia se pueden verificar con la participación electoral. De ninguna manera las condiciones de eficacia gubernamental dependen de las condiciones democráticas. Tampoco quiero entrar en la discusión, pero el ejercicio democrático a lo más que nos lleva es, la evidencia a la elección de los gobernantes, pero no a la elección de la composición de los gobiernos, ni menos aún a la búsqueda de la eficiencia de las personas y de los recursos que van a estar desempeñando ese tipo de gobiernos. No es nada extraño, en consecuencia, que después de 12 años de gobiernos panistas, en donde los gabinetes, la élite política y el desempeño gubernamental no dieron las expectativas, no cumplieron las expectativas que los ciudadanos esperaban, el desencanto fuera todavía mayor. No necesariamente la eficacia gubernamental depende de las condiciones de competencia democrática. Y ante un panorama de poca efectividad de los gobiernos panistas, que se tradujo muy claramente en el ingreso, en una caída del ingreso, en una falta real del empleo, no quiero tampoco entrar en los detalles, pero las cifras son lo suficientemente reveladoras. Supongo que las conferencias que van a hablar sobre economía lo van a mostrar con toda claridad. El crecimiento económico ha sido, por lo menos podemos decir que estable, pero de ninguna manera suficiente, en fin. Y si a eso sumamos el último gobierno panista, en donde se enfrascó en un asunto de seguridad discutible hasta ahora, la percepción de cuál fue el resultado no político, sino el resultado económico y social de los gobiernos de la transición, creo que dejó un déficit enorme en términos de la ciudadanía. Y ya ante un panorama de este tipo, lo que puede ocurrir también es que los ciudadanos hayan utilizado cada vez más el voto como un recurso no de compromiso con los partidos, y esto sería una de las cosas que si yo fuera miembro de algún partido me preocuparía por él. Los partidos deberían pensar 3 veces si los ciudadanos realmente tienen un compromiso, mexicanos, tienen un compromiso real en términos programáticos o ideológicos con sus partidos, o realmente están utilizando los partidos y las elecciones como recursos plebiscitarios para castigar o no al partido gobernante. Y esta no es una mera impresión. Si uno revisa el comportamiento electoral de la Cámara de la Elección para legisladores federales de medio término en México, que son las que pueden ocurrir independientemente de la presidencia, como ustedes lo saben, el Senado se elige 6 años y entonces no está sujeto a cambio intermedio, pero si uno observa el comportamiento de las elecciones intermedias, es muy claro cómo el electorado ha castigado al partido en el gobierno. En 2000 y en 2006, si no le dio la mayoría absoluta al PAN, pero le dio una buena posición a ese partido ganando la presidencia de la República. Pero si se observan las elecciones y el comportamiento del PAN en 2003 y en 2009, exactamente las elecciones de medio término en el país, la caída del PAN es estrepitosa casi en 10 o 15 puntos del electorado mexicano. En otras palabras, el voto no necesariamente está demostrando un compromiso programático con el partido, sino está demostrando, creo, una acción más plebiscitaria. Ya el presidente Peña Nieto y el PRI van a tener oportunidad de comprobarlo en 2015, después de 3 años de gobierno en el que ha transcurrido, y seguramente, desde mi punto de vista, otra vez el electorado mexicano ejercerá este principio plebiscitario. Un segundo factor que se encuentra, me parece, en la capacidad de los partidos para seleccionar a sus candidatos creíbles. Lo que nos acaban de contar del caso peruano no es tampoco tan ajeno al nuestro. ¿Dónde están verdaderamente los políticos y la capacidad formativa de los políticos? Sería largo de discutir, sería otro asunto, otro tema de discusión, pero la calidad de la élite política tampoco es lo suficientemente amplia como para garantizar que los ciudadanos les crean. Además del desprestigio tan generalizado de los políticos, el problema es que los partidos no necesariamente han tenido la capacidad para renovarse en la elección de sus cuadros y, por lo tanto, de sus candidatos. Esto también es una clara demostración de la política en otras partes. Los partidos ganadores se convierten en partidos que discuten grupos políticos. Ya no es un partido testimonial, y el PAN lo sabe perfectamente hasta el día de hoy, después de 4 o 5 meses, no, casi un año, un año después de haber perdido las elecciones, está metido en un tremendo problema interno, porque el partido era un partido enormemente competitivo, capaz de ganar, y por lo tanto se volvió atractivo para ingresar a la militancia. La prueba que dio el PAN, por ejemplo, de comprobar a su militancia y que se le haya caído a menos de la mitad de la que presumía durante los años de gobierno, demuestra, me parece con toda claridad, que los militantes, supuestos militantes panistas, no lo eran tanto, sino eran más bien
políticos o funcionarios o ciudadanos que se acercaban al partido porque era un partido ganador. Ni hablar del caso del PRD, en donde sus problemas de organización parece, proverbiales, y en donde, como fue el caso de 2006, no fue capaz de encontrar un candidato que no fuera más que el testimonial que tiene el PRD desde hace ya más de 6 años, 12 años tal vez, en donde sigue siendo el mismo dirigente y que ahora, después de haber perdido las elecciones con el PRD, ha decidido formar su propio partido para intentar, seguramente, dentro de 5 años, otra vez competir. Si las condiciones de los partidos opositores al PRI o al partido autoritario han permitido esta oportunidad para que la competencia se abriera, podríamos suponer que solamente el regreso del PRI se debe al fracaso de los partidos de oposición a él. Me parece que sería un error considerarlo así, porque no estaríamos viendo entonces que en otro terreno ese partido ha sobrevivido más allá de lo que se pensaba. Y lo primero que uno debe preguntarse es si realmente ese partido autoritario desapareció en el año 2000. La respuesta evidente es que no. Aparentemente nos sorprendió que entre 2011, a partir de 2011 y desde luego en 2012, el PRI recuperara presencia política. Pero si uno observa el comportamiento de ese partido en términos electorales y políticos, no era tan sorprendente que el PRI estuviera presente. Para empezar, nunca perdió la política su presencia nacional en el país. No solamente ha mantenido hasta el día de hoy la mayoría de los gobiernos estatales, indudablemente, hoy gobierna 21 entidades de la República, para acabar rápido, y no las perdió, no ha perdido este promedio incluso después del año 2000, en que perdió la presidencia de la República, y también en el caso del Congreso mexicano, no ha perdido más que en una ocasión la mayoría simple. En otras palabras, desde 97 y hasta nuestros días, el PRI siempre ha sido la primera mayoría en el Congreso. Naturalmente no la mayoría constitucional, pero sí la mayoría, con la excepción, insisto, de 2006, en donde el desastre de ese partido, como bien lo sabemos, fue monumental. Si su competitividad se comprueba en que ha sabido mantenerse en la política, también se podría comprobar en el hecho de que ha sabido recuperar gubernaturas. Tenemos la idea de que ha mantenido siempre algunas gubernaturas, claramente el Estado de México, Hidalgo, en donde parece que no se mueven mucho las cosas, pero ha ganado otras. Acaba de ganar Jalisco, ha recuperado Nuevo León, ha recuperado Chihuahua, etcétera. Es decir, es un partido que puede competir y que ha sabido competir en esas condiciones. Y en esas condiciones también no sería entonces tan sorprendente que las cosas fueran como ocurrieron. Y por último, una variable esencial en la reciente victoria electoral se encuentra en que apareció un candidato que, más allá de su imagen nacional, que sin duda alguna fue construida con mucha anticipación a la jornada electoral o a las condiciones electorales, ya lo sabemos, fue capaz de convencer en primera instancia a sus propios militantes. Si hiciéramos la comparación de lo que ocurrió entre el candidato priista de 2012 con lo que ocurrió con el candidato priista de 2006, creo que la diferencia es enorme. Madrazo no solamente fue un pésimo candidato, sino que hundió a su partido en el tercer lugar en la competencia electoral. Dicho en otras palabras, ni siquiera los militantes priistas podían votar o confiar en el candidato priista. Y por eso la elección en 2006 también en buena medida fue tan polarizada entre el PRD y el PAN. Es decir, el PRI no figuró en esa competencia. Pero ahora, en 2012, el candidato Peña Nieto fue candidato, no en 2012 en realidad, sino fue candidato interno con varios años de anticipación dentro de su partido. Y esto lo que significó fue la homogeneidad o la identificación de los militantes en un candidato que podía ser creíble, que podía participar. En esas condiciones, lo que el PRI logró fue recuperar algo que la oposición continua al PRI a veces olvida, y es que es un partido que tiene una enorme maquinaria electoral capaz de movilizarla sí a condición tiene un candidato creíble capaz de unificar a los diversos grupos priistas. También sería, me parece, un tremendo error suponer que el PRI es un partido homogéneo, es un partido en el que todos solamente por ser priistas hacen lo mismo, de ninguna manera. Los que conozcan la política, sobre todo estatal, sabrán muy bien que no es así y los grupos priistas son enormemente competitivos. La única diferencia es que durante años enteros el presidente de la República era al mismo tiempo su líder y esto fue lo que se perdió en el año 2000. Hoy empieza, al parecer, a recuperarlo. Para concluir esta participación, me parece que la pregunta de por qué regresa un partido autoritario no necesariamente depende
ni del mal convencimiento de los ciudadanos que son incapaces de comprender la política, de comprender los riesgos y por lo tanto votan por el equivocado. En otras palabras, se vota solamente correcto cuando se elige al que yo quiero. Este es un error, me parece, de definición ideológica de la democracia. Y lo segundo, también creo que sería un error suponer que tenemos una falla estructural en las instituciones electorales del país. Está en marcha, sin duda alguna, no sé si se va a discutir después o no, aquí o en otras circunstancias, pero está en marcha una reforma electoral para el IFE en particular, que en lo personal a mí me parece altamente regresiva y que procede, sorpréndanse ustedes, del PAN, no depende del PRI. La propuesta de hacer un partido nacional que prácticamente desaparezca los estatales para centralizar la acción electoral me parece altamente regresiva y no la está promoviendo el PRI. La está promoviendo el Partido de la Libertad Democrática, con la que siempre dijo existir el panismo. En otras palabras, si no existen estas condiciones, habría que preguntarnos entonces si los partidos están cumpliendo con las expectativas que hipotéticamente la democracia debía cumplir. Y al mismo tiempo, también si esos partidos son capaces de crear gobiernos eficaces. Creo que después de 12 años en donde la incapacidad de los secretarios de los presidentes panistas fue evidente, habría que preguntarse cómo nos va a ir ahora en estas nuevas condiciones. En cualquier caso, el problema sigue presente. No hay nada, me parece, que garantice que en las próximas elecciones el PRI vaya a mantenerse en el poder, como no hay nada que garantice que los otros van a poderle ganar. Dependerá de qué capacidad tengan todos los partidos para crear condiciones de competitividad y convencimiento de los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias al profesor Rogelio Hernández por su ponencia. Seguramente te seguiremos invitando cuando se trate del PRI. Tenemos mucho detalle, mucha información, muy útil en este momento, con una pregunta muy pertinente que nos hemos estado haciendo los mexicanos desde las elecciones del año pasado. Y quisiera nada más destacar algunos puntos que me parecen importantes. Bueno, la idea de la alternancia, ¿no?, como un proceso comprobable y real en esta transición mexicana. La complejidad de la sociedad civil, si participa, si se organiza, qué tipo de expectativas tiene. La naturaleza del voto, como nos lo planteó el profesor Hernández, por qué se vota, si hay en efecto el compromiso con el partido o simplemente es un voto estratégico o voto útil, como se llamó en la elección del 2000. Y finalmente también un punto que no había aparecido de manera tan importante, que creo que es importante destacar, que es el de liderazgo, ¿no? La necesidad que tienen los partidos de tener lo que el profesor Hernández llamó como un candidato creíble. Voy a pasar ahora la palabra al profesor David Recondo, que está ahorita con nosotros en el Centro de Estudios Internacionales. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Bordeaux-Montesquieu. Actualmente dirige la Cátedra de Sciences Po aquí en México y sus líneas de investigación son los procesos de cambio político en América Latina, con especial interés en las implicaciones que tienen sobre las prácticas participativas y la redefinición del concepto de ciudadanía. El profesor Recondo nos va a comentar las ponencias en 15 minutos. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias a Ilan, en especial a Ilan Bisbert, por haberme invitado. Me había invitado desde mucho antes y tuve varios cambios de agenda que explican que no estuve en el programa y estoy de nuevo en el programa. Es como un regreso sin haber estado. Más complicado que la transición mexicana. Muchísimas gracias a todos, gracias a los organizadores de este evento. Y pues yo en realidad no voy a retomar punto por punto las ponencias porque eso lo hizo muy bien Ana Covarrubias. Lo que voy a hacer es apuntar 5 temas que pueden prestarse a discusión, ¿no? 5 observaciones, no son en forma de pregunta, pero son más una observación de tipo, digamos, provocativo para iniciar la discusión, para poder, provocar algo de debate. El primer punto que me parece interesante tiene que ver con la realidad peruana, pero yo diría también quizás con algunas otras realidades de esos países que han tenido un crecimiento relativamente estable y en el que, como nos lo indicó aquí
de manera muy clara nuestro colega Martín Tanaka, no tienen indicios de aumento de desigualdades. Entonces uno dice, ¿por qué un rechazo a la clase política? ¿Por qué ciertas tendencias a la antipolítica en general? ¿Por qué ese desencanto con los procesos democráticos, los actores de la representación política, etcétera? Y yo ahí haría una observación en forma de pregunta, ¿no? Estamos finalmente quedándonos en indicadores tan macro que no nos pueden dar cierta idea de lo que puede estar pasando en la sociedad en términos de frustración relativa o de sentimiento de privación relativa, ¿no? Algo muy subjetivo, por supuesto que no hay seguramente muy buenos medidores, indicadores o instrumentos para medir ese tipo de reacciones. Por supuesto que el Latinobarómetro me parece totalmente insuficiente, nada capaz pues de detectar ese tipo de sentimientos. Además, en el Perú en particular, creo que hay una territorialización muy marcada de los indicios o los indicadores de marginación, ¿no? Incluso esos indicadores de desigualdad o de pobreza, de los cuales hemos hablado, que siempre son indicadores generalmente manejados a nivel nacional, yo creo que son marcadamente regionalizados y habría que bajar a un nivel mucho más micro, regional, provincial, para detectarlos. Si no mal recuerdo, Ollanta Humala ganó mucho en ciertas zonas, la zona andina en particular, ¿no? Pero de manera absolutamente masiva. Entonces, probablemente el Gini o los indicadores a nivel nacional desdibujan ese aumento que puede haber en las desigualdades en algunas zonas, o por lo menos en ese sentimiento de una privación relativa. En un momento de crecimiento, de sensación difundida a nivel nacional y continental de un Perú cuya economía es boyante, seguramente eso provoca reacciones más fuertes de gente que siente que no le está llegando lo que debería llegarle, ¿no? Entonces, yo creo que eso vale para el Perú, pero creo que vale para otros países y vale, aunque en el crecimiento no sea tan continuo, vale en países como México. Aquí el gobierno y el pasado no dejaban de hacer alarde de que no habían caído en una recesión tan fuerte como pudo haber sido, estando literalmente enchufados con la economía norteamericana, ¿no? De nuevo, en México probablemente si las variaciones en términos de desigualdades no han sido tan grandes como en Brasil o en Chile, probablemente hay un sentimiento relativo de privación relativa, frustraciones que son sectorizadas y territorializadas, por lo cual hay que ir a números mucho más bajos, disgregados y a territorios mucho más reducidos. Y yo creo que a tratar de trabajar con esa subjetividad. No voy a poner de nuevo a colación aquí las teorías de la modernización que hablaban de eso. Huntington con su trabajo en los años 60 sobre el political order in changing societies decía que en un momento dado si había una aceleración de cambios, una desestructuración de las sociedades tradicionales, migración campo-ciudad, eso fragilizaba los procesos de democratización porque precisamente había un aumento en la demanda, ¿no? Las exigencias y lo que espera la ciudadanía, la sociedad del sistema político. Creo que eso ha sido ampliamente criticado, no se trata de rehabilitar teorías que en gran parte han sido cuestionadas, pero por lo menos sí en tratar de restablecer cierto nivel de trabajo sobre la manera en que puede ser socialmente representada la pobreza, la desigualdad, lo que la sociedad podría merecer en una situación dada, en una coyuntura económica dada y en una coyuntura de cambio político, ¿no? El segundo punto que quiero subrayar aquí es quizás retomar la hipótesis, a partir de, me parece muy interesante el caso peruano y el mexicano también en ese aspecto, la idea de que estaríamos no ante realmente una profundización o una consolidación de un régimen democrático, tampoco estaríamos ante un desencanto, ante un régimen democrático que no habría dado lo que tenía que dar, ¿no? Sino estaríamos una especie de régimen de gobernanza postdemocrática. Y pongo a colación a la noción que fraguó Guillerme de la gobernanza como algo que es postdemocrático. No estamos en lo mismo que cuando hablábamos de los regímenes poliárquicos
democracia electoral liberal. Estamos en un sistema donde hay grupos de interés, hay redes que de alguna manera compiten con otras para obtener bienes y servicios, compensaciones, redistribución del erario público, pero no solamente, sino apertura de espacios de inversión, de provecho dentro de la sociedad. Y pues finalmente los partidos son uno, y eso la gráfica que expuso Martín Tanaka es muy significativa. Los partidos políticos y las autoridades electas son uno de los árbitros, y no necesariamente los más centrales, en esa pugna entre grupos de interés, sectores de la sociedad, grupos más o menos organizados, en obtener beneficios, ¿no? Entonces, finalmente, los que empiezan a marchar, a protestar y a cuestionar la clase política lo hacen porque no obtienen o no tienen los canales o no han podido obtener su tajada, pero no necesariamente porque piensen que estaría mejor restablecer una especie de sistema donde haya claridad en la representación, claridad en la identificación programática de los actores políticos en el escenario electoral, etcétera, etcétera. De ahí que haya finalmente una relativa aceptación de la idea de que haya profesionales tecnócratas que no necesariamente cambian cuando hay alternancia política. Y eso además no es nada más peruano y mexicano, yo creo que es más allá, mundial. En Europa me parece que es típicamente esa situación, es decir, la gente finalmente no espera un cambio ligado a la alternancia en términos programáticos. Que regrese el Partido Socialista en Francia no se espera necesariamente desde el electorado un cambio radical, ¿no? Pero sí hay un rechazo de los que estaban antes, pero de todas formas lo que se está pensando más bien es, bueno, estos son los que van a seguir manejando el gobierno, van a seguir manejando el Estado. Podemos escoger entre uno y otro, no esperamos gran cosa, pero quizás uno, mejor que el otro, nos va a permitir realizar una serie de objetivos, ¿no? Una manera muy pragmática, estratégica, muy desangelada, muy desencantada, claro, muy poco esperanzadora, pero también al mismo tiempo funcional, ¿no? Eso es una pregunta. Esa noción de gobernanza postdemocrática, hay una serie de grupos que son finalmente stakeholders que esperan algo y se pelean por eso, y claro, van a votar porque en parte ahí se está decidiendo eso, pero no solamente, ¿no? El tercer punto que me parece que podríamos discutir también es la idea de que haya una especie de indiferencia relativa de la ciudadanía. Está ligado a lo que acabo de decir. No, yo aquí rebato completamente el hilo conductor de un desencanto democrático. Rebato totalmente la idea, no creo que haya un desencanto hacia la democracia, por eso la gente sigue votando en general. Tampoco creo que espere mucho del voto, eso estoy totalmente de acuerdo con Rogelio, no creo que esperaba mucho la gente desde el punto de vista de un cambio programático con el PRI, no. El voto masivo por Enrique Peña Nieto no quiere decir que haya una esperanza de que lo que ha dicho en campaña de Enrique Peña Nieto se vaya a realizar, no creo. No. Efectivamente los ciudadanos no son tontos, no se creen todo y no es lo que más les importa lo que diga el candidato en realidad. Pero lo que yo sí llamaría quizás como hipótesis es a una especie de voto defensivo, no es un voto de rechazo solamente, es una especie de voto defensivo, una especie de voto preventivo, es decir, votas por el que te parece el menos peor, por una parte, pero también votas en esa idea de tratar de sacar adelante intereses y defenderlos, tratas de votar por el que quizás te permita en un momento dado, o los que te permitan en un momento dado, realizar ciertos objetivos, ciertos intereses. Entonces, no es un rechazo, no hay un voto antisistema dominante, no creo. A lo mejor ahí en regiones del Perú sí hay un voto por Ollanta-Humala que es claramente un voto de rechazo, pero yo creo que en el Ecuador se vio lo mismo con Gutiérrez y finalmente Gutiérrez entró al establishment y estableció una especie de cambio en la identidad del candidato en su discurso y finalmente no era todo el mundo se dio cuenta que no era tan antisistema que pudo haberlo sido, ¿no? Entonces, ese voto preventivo explica por qué la gente también vota
porque sí vota, y no va a votar nada más para poder tener en México, por ejemplo, que es uno de los argumentos, seguir estando, teniendo la credencial y no arriesgar de perder la inscripción electoral, o algunos mitos urbanos que pueden circular sobre el hecho de que esa credencial de elector, que es tan importante para toda la vida económica y social de la gente, pues los obligue a ir a votar. No, o sea, yo creo que realmente hay esa especie de voto desangelado, pero al mismo tiempo diciendo, bueno, aquí se está jugando algo, pues usemos esto, pero tampoco pensemos que de eso va a venir mucho, ¿no? Ese sería un poco la cosa. El cuarto punto es una pregunta que se han hecho algunos colegas, incluyendo Patrick Le Gallès, en el trabajo sobre megaciudades y cómo ciudades como México, como Shanghái, pueden ser o siguen siendo gobernadas, o qué es, y la pregunta es, ¿cómo es que qué tanto esas sociedades son gobernadas por los gobiernos? Así, ¿qué tanto en realidad las sociedades son gobernadas por los gobiernos? ¿Sí? ¿Y qué tanto no son gobernadas o reguladas por otros medios? Es decir, redes, efectivamente, policy networks. No es necesariamente redundante con el tema de la gobernanza postdemocrática, porque puede haber procesos muy participativos ahí dentro, muy democráticos, incluso democráticos a la vieja usanza, es decir, empoderamiento de la ciudadanía y procesos de construcción de representación social, gremial, lo que sea, en fin, pero digamos, qué tanto esos gobiernos realmente están gobernando y qué tanto la gente en realidad se da cuenta a la hora de votar que esos gobiernos sí tienen una capacidad de intervenir en la sociedad, pueden cambiar algo al margen, pero realmente su intervención es relativa. Entonces, que esa intervención relativa del gobierno sobre la sociedad pueda ser beneficiosa, benéfica, bien, lo vamos a tratar de asegurar votando, pero finalmente, ¿qué tanto los bienes y servicios públicos, qué tanto la regulación de la sociedad se hace por otros medios que no son los del gobierno formal, incluyendo las autoridades elegidas por el voto, por el sufragio universal? Y por fin, acabo con esto, es la conclusión en realidad de todas mis el hilo conductor de mi discusión aquí sería la idea de un desencanto. Yo no creo que haya un desencanto porque realmente la gente no espera tanto de los gobiernos. Gracias. Gracias al profesor Recondo por sus 5 puntos. Quiero dar ahora la palabra nuevamente a los ponentes, nada más que ya nos quedan 5. Bueno, podemos hacer 3 preguntas del público. Por favor, identifíquense y sean muy breves en su pregunta, ¿sí? Le van a dar el micrófono, por favor. Agradezco. Gerardo Larriba, de Ciencias Políticas. De manera concreta, me parece que es importante la construcción de tipologías para efectos de análisis. Sin embargo, la que presenta el profesor Tanaka, hasta donde pudo desarrollarla, me parece un tanto inconsistente por el tipo de criterios que posibilitan explicar los regímenes políticos en América Latina. Puede profundizarla. Y en el caso del profesor Rogelio Hernández, creo que sería importante incorporar en su análisis el papel de los poderes fácticos. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una segunda pregunta? ¿De nuestros estudiantes? ¿No? ¿No? Bueno, pues entonces tenemos nada más esa pregunta más los comentarios de el profesor David Recondo. Voy a pasar ahora la palabra en el orden contrario, así que empezamos con Rogelio. Gracias, Ana. Bueno, nada más 2 observaciones sobre los comentarios de David. Sí, no hay ninguna duda de que el voto puede ser defensivo, pero es defensivo momento 2, es defensivo esperando algo del partido, de otros partidos. Efectivamente se elige por el menos malo, pero la pregunta es, ¿por qué no se eligió al mismo que estaba? Ese es el punto. ¿O por qué no se elige el tercero en discordia? Y creo que el asunto tiene que ver con que efectivamente se espera algo, pero se espera algo que esté en función de lo que ya ocurrió.
qué tanto ocurrió o qué tanto no ocurrió en condiciones de seguridad, en condiciones económicas, etcétera, para que se pueda decir entonces, bueno, el menos malo de estos tres. Y bueno, sin duda alguna, hay un voto que es el voto en contrario a todos, ¿no? Cuadri ganó 1,5 millones de votos de la nada, y eso significa un voto que no necesariamente ha comprometido con él, sino un voto en contra de los tres restantes. Y la otra... es cierto que no tiene necesariamente un descontento sustantivo en términos de la democracia, es decir, como valores políticos, valores ideológicos o como forma general de organización de la sociedad, pero sí creo que hay un desencanto en términos de lo que yo espero de expectativa, de lo que yo espero en términos económicos y sociales del desempeño de los gobiernos. Y esta separación entre gobierno y elección misma creo que no está resuelta en el caso todavía de las democracias jóvenes, en donde es muy claro, para regresar a lo que decía de Latimbarómetro, en el caso, si esa pregunta que mencioné se hace para democracias estables, no hay ninguna duda de que los ciudadanos dicen que no están dispuestos de ninguna manera a renunciar a las condiciones democráticas. Pero cuando la pregunta se hace en jóvenes democracias, sí. Es decir, ¿qué es lo que lo está determinando? El desempeño gubernamental, el desempeño en términos económicos. La última observación que me hacían de los poderes fácticos, sí, sin duda, pero como lo dijo Jean-François, hay que, más allá de que puedan existir o no, la pregunta es realmente cómo operan y hasta dónde realmente están influyendo. No sé si usted está pensando en lo mismo, pero cada vez que en México se habla de poderes fácticos, en términos de elección, se piensa en Televisa. Entonces Televisa construyó, me parece una simplificación enorme de haberlo hecho. Si el candidato que estuviera en las encuestas más altas hubiera sido López Obrador, hubiera sido Vázquez Mota, Televisa hubiera apoyado a esos dos candidatos, cualquiera de los dos candidatos. Ese compromiso ideológico y de que lo construye solamente, no lo creo. A mí no me parece que sea así. Que lo han utilizado y que Peña Nieto lo utilizó, hombre, indudablemente. Por eso decía que lo construyó con mucha anticipación en la jornada electoral. Esas son las condiciones de competencia. Él aprovechó esas condiciones y por supuesto que lo aprovechó, pero de ahí a que la construcción y por lo tanto la victoria de ese partido dependa de ello, me parece muy riesgosa, a menos de que se pueda probar realmente. Y yo creo que no hay elementos suficientes para probar una incidencia determinante, directa y determinante. Gracias. Muchas gracias, Rogelio. Paso la palabra ahora al profesor Martín Tanaka, por favor. Sí. Bueno, respecto a tratando de vincular los comentarios tan interesantes de David Recondo y la pregunta sobre la clasificación, la tipología de países, ¿no? A mí me parece muy interesante la idea de pensar que, claro, lo que estamos viviendo en nuestros países, ¿por qué no pensarlos? Claro, si uno mira Estados Unidos, los países europeos, uno dice, bueno, uno podría decir que en las democracias más consolidadas se da ¿cómo decirlo?, esta pérdida de ímpetu de la política, ¿no es cierto?, y la mayor participación, la mayor incidencia de otros actores en el proceso de toma de decisiones. Ahora, la gran pregunta que tenemos que hacernos en nuestros países es ¿cuál es la percepción ciudadana respecto a que las cosas sean así? Entonces, efectivamente, uno podría encontrar algunos países en donde la gente, ok, no vamos a ir al paraíso en la tierra, digámoslo así, mediante elecciones o mediante la alternancia política. Efectivamente, hay que hacer cambios graduales aquí y allá. Los partidos tienen agendas diferentes, a pesar de que haya continuidades básicas. Y entonces, claro, en Francia no es lo mismo que gobierne la derecha o la izquierda, a pesar de que hay muchas continuidades, qué sé yo, respecto a temas de género, ¿no es cierto? Ahí hay diferencias significativas y eso moviliza y politiza a la sociedad. Ahora, la pregunta entonces aquí es si es que ese tipo de clivajes, por así decirlo, son los que movilizan a los electores y a los ciudadanos en nuestros países. Yo diría que efectivamente hay que investigar y hay que tener diagnósticos más claros, ¿no? Lo que sucede en Chile, lo que sucede en Brasil, claro, se resuelve con cambios en el margen dentro de la continuidad, efectivamente esa es la situación, o hay un reclamo más profundo, hay una debilidad estructural mucho mayor que puede hacer que lo que era percibido como un modelo exitoso se termine cayendo, ¿no? Y eso pues lo hemos vivido en otros países, ¿no? Qué sé yo, la democracia histórica de Venezuela hasta el año 98, creo que es un ejemplo muy elocuente de eso, ¿no?
en algunos momentos como que ciertas líneas se pasan y la gente salta de la opción del cambio gradual al vacío, digámoslo así, al cambio radical, a la refundación, ¿no? Y nuestros países, digamos, están en esa zona gris, ¿no? Y termino entonces con lo de las clasificaciones. Yo diría que, claro, tendríamos mucho que hablar y es imposible hacerlo en este momento, ¿no? Pero yo diría que uno encuentra, si es que agrupa a los países por los desafíos que encuentra, que se presentan en cada caso, me parece que hay países en donde la continuidad es más elocuente y los problemas de redistribución son como los que están en el centro de la agenda. Hay países que optaron mucho por distribución para legitimarse y igual no les parece estar funcionando. En todo caso empiezan a aparecer problemas de legitimidad por otros lados, ya no por sectores más pobres, sino también por clases medias y otros sectores que se politizan y se convierten en actores centrales, y otros que sí están en una etapa refundacional y más bien tienen problemas de pluralismo político, ¿no es cierto?, de equilibrio democrático. Pero por supuesto es un esbozo muy, muy preliminar, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Paso la palabra al profesor Jean-François Proudhon. Bien, bueno, sobre el tema del desencanto frente a la democracia. Bueno, primero supongo que hubiera sido necesario utilizar la expresión que utilizo habitualmente para calificar ese desencanto, y me refiero a un suave desencanto. ¿Qué quiero decir por eso? Quiero decir que es un desencanto que está presente, que se puede observar de manera diacrónica, que se puede observar de manera sincrónica, es decir, que preguntando acerca de la percepción de los ciudadanos hacia el sistema político y su funcionamiento, podemos observar variaciones en el tiempo y podemos observar variaciones entre países. Uno puede, y de hecho por eso lo hice, digamos, uno puede referirse al Latinobarómetro y cuestionar, en efecto, las preguntas, la metodología, pero uno no puede negar el hecho de que se registra algo que va variando en la percepción que tienen los ciudadanos frente a la democracia en general. Y un poco lo que me parece interesante e importante es tratar de entender por qué en ciertos momentos los ciudadanos expresan ese suave desencanto y en otros momentos expresan mayores niveles de confianza hacia el sistema político. Entonces, en ese sentido, difícilmente podemos descartar esas variaciones. Hay algo más, además, que es importante. Hay momentos en la historia de los países en donde hay un optimismo casi sin fin, una alta confianza en las instituciones políticas, en el futuro del país, en el destino del país. Es lo que hemos visto en Brasil, por ejemplo, en los últimos 8, 9, 10 años. Y eso expresa también un cierto consenso mínimo en torno a los temas importantes de la vida política, de la derecha hasta la izquierda. Y hay otros momentos en la historia de los países en donde la percepción tiende a ser una percepción negativa. Martín hablaba de la historia de Perú. Pues es impresionante como cuando uno va a Perú, pues yo, no sé, recordaba estar en el Perú a finales de los años 80 y era totalmente deprimente, no había futuro. La gente emigraba, los jóvenes, digamos, pensaban que no tenían futuro en el país, etcétera, etcétera. Regresé hace 3 años y me quedé sorprendido, era como otro país. Y había otro sentir de la población, de la opinión pública en general. ¿Eso está justificado o no? No lo sé. Pero, digamos, son fenómenos que hay que observar. Y en ese sentido, me parece muy importante
tomar en consideración esas variaciones. Desde luego que habría que recurrir a técnicas de investigación mucho más sofisticadas, tomar en consideración la dimensión territorial, tomar en consideración los distintos estratos sociales, etcétera, etcétera. Pero ese tema me parece importante y a mí, durante los últimos años, lo que me ha llamado mucho la atención era esa especie de comparación permanente con Brasil, donde Brasil era el paraíso en la tierra, el país que tenía un inmenso futuro, y México era un experimento fallido o fracasado. Entonces yo creo que es importante poder dar cuenta de esas cosas. Y por eso sí creo que, digamos, hay que tomar en consideración ese tema de lo que yo llamo el suave desencanto. No quiere decir que las personas están en contra del sistema, que las personas no van a participar en las elecciones, todo esto, pero sí hay una decepción. Dos, si comparamos, porque es cierto que en todas las democracias se expresa ese suave desencanto, pero ahí yo retomaría algo que decía Rogelio y que me parece importante. Hay una dimensión temporal que hay que tomar en consideración. Decir que la gente esté decepcionada con el gobierno de François Hollande, bien, en Francia. Pero el gobierno de François Hollande pues, es un gobierno, entre otros, desde a partir de una historia, con la excepción quizás de la Segunda Guerra Mundial, digamos, de 140 años, digamos, de gobiernos democráticos seguidos, con los ires y venires, con la alternancia, con la posibilidad de realizar históricamente que el sistema democrático ha permitido grandes logros, cualquiera sea la posición partidista o ideológica de los individuos. El Frente Popular, las épocas, las 30 gloriosas después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Sin embargo, como dice Rogelio, en las democracias jóvenes, pues me imagino que el nivel de expectativas y de exigencia frente a la democracia pues es mucho más alto. ¿Por qué? Porque no hay esa referencia de 130 años de ires y venires, de alternancia, de posibilidad de realización de distintos proyectos políticos. Y finalmente la otra cosa, sí, la sociedad es importante. No sé si hablar de gobernanza, no estoy muy convencido. Yo me imagino que el concepto de Guillermo de gobernanza post-democrática es un concepto aplicable en situaciones de estabilidad institucional y consolidación institucional fuerte. Y yo sigo pensando que en muchas sociedades la política y las instituciones políticas siguen teniendo mucho que aportar en cuanto a la posibilidad de incidir en el orden político, en el orden social y en el orden económico. Y pienso que es, entre otras cosas, el caso de México. No nos podemos instalar en esa especie de permanencia de lo que sería una gobernanza postdemocrática en donde hay distintos actores y redes de intereses que buscan promover sus intereses, sino que más bien, digamos, yo creo que todavía hay mucho que esperar del Estado, de las instituciones, de la clase política. Pues muchas gracias por acabar con un tono optimista. Agradezco a los tres ponentes y a nuestro comentarista su presencia, desde luego a ustedes también. Tomaremos 5 o 10 minutos de receso y regresamos con la segunda mesa, Sociedad Civil y Sociedad Política en América Latina. Muchas gracias.